Gisela Bayona. La función judicial tiene que ser declarada en emergencia, aseguró Mario Godoy, presidente de la Judicatura, luego de declarar nuevamente la nulidad del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Pueden los operadores de justicia garantizar la transparencia del sistema judicial? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Muy buenas tardes a toda la ciudadanía que nos escucha y nos observa por los medios digitales. El 21 de noviembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad total insanable del proceso. La decisión llegó luego de una serie de irregularidades y alertas de anomalías. Usted había informado que el 28 de octubre de este 2024 recibió una alerta por parte de la directora de la Escuela de la Función Judicial. Se trató del intento de acceso al drive del concurso de selección de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, doctor, más allá de las últimas anomalías, estamos viendo un sistema de justicia donde la corrupción ha penetrado a tal nivel que ya no se puede realizar un concurso para seleccionar jueces. Gracias. Bueno, para entender la historia brevemente sobre el tema del concurso, de cómo llegamos a esta nulidad total, empieza prácticamente el 1 de julio. El 1 de julio, donde yo no me encontraba aún posicionado en el cargo, ingresa una carta de una postulante en donde solicitaba, además de ser recibida por parte del Pleno, ponía en conocimiento algunas irregularidades en las calificaciones de algunos postulantes. El 1 de julio. Para el 2 de julio, el exdirector general de la Judicatura le dice, por favor, usted tiene que enviarme la documentación de soporte de sus aseveraciones. Para el 5 de julio, el exdirector general, archivándole con un clic el trámite, quedó ahí, absolutamente sin ningún tipo de motivación, Al 8 de julio, la postulante de apellido Benítez solicita nuevamente ser recibida, pero adicionalmente indica más documentos sobre estas presuntas irregularidades en las calificaciones. Desde el 8 de julio al 16 de septiembre, donde yo ya me encontraba en funciones, el 16 de septiembre ingresa nuevamente una solicitud. Y el 4 de octubre, nuevamente otro periodo, del 16 de septiembre al 4 de octubre, servidores de la Dirección General esconden otra vez el trámite y el director general actual encuentra, luego de buscar y hacer un registro de los trámites, encuentra el trámite. Para el 4 de octubre, cuando el trámite se encuentra, se envía a las áreas técnicas para que hagan un procesamiento de esta información. Y aquí la primera aclaración, no fue una solicitud de recalificación o de reconsideración de sus notas, porque ya el tiempo había precluido. Estaba poniendo en conocimiento situaciones que en su época debieron ser contestadas motivadamente, y no lo hicieron. Por eso es que nosotros, para el 28 de octubre, en esta administración, ponemos en conocimiento del Pleno. ¿Saben qué? Una postulante presenta esto y estos fueron los hallazgos. En ese momento, cuando menciona de 4 postulantes, se encontraron ciertas anomalías. Y para la semana anterior, donde declaramos de una manera total la nulidad, es porque en este 28 de octubre, se mandó a todas las áreas a que realicen una muestra aleatoria de más postulantes para ver qué encontramos. Y ahí es donde se hace el análisis de 35 postulantes, encontrando en 17 anomalías. Anomalías que fueron explicadas en su momento en el Pleno por las áreas técnicas. ¿Qué podemos esperar? Han sido 2 años. 2 años en que no se ha podido llegar a la selección de estos jueces en un momento en donde la justicia se ha visto que está en crisis, enfrentando a la cantidad de delincuencia y problemas que tenemos en el país. ¿Cómo ahora podemos hablar de cómo se debería hacer una depuración de los funcionarios que actualmente permiten que no exista una real transparencia en todo esto? Conozco perfectamente las necesidades de la Corte Nacional de Justicia. Lo abordamos en algunas charlas administrativas con el doctor Swing. Estábamos claros al respecto y hasta la presente fecha estamos claros. Medidas que de cierta manera hemos ayudado con una contingencia es nombrar los jueces temporales.
Eso es lo que hemos hecho hasta ahora con el ánimo de buscar una solución temporal a esta situación, a una necesidad que sabemos que está ahí. ¿Pero qué es temporal? Hasta que se convoque a un nuevo concurso. Exactamente, hasta que exista la designación oficial de la necesidad real que tenga la Corte Nacional en cuanto a jueces y a conjueces. Cuando exista un concurso, se declaren ganadores y entren formalmente en sus funciones para los periodos correspondientes. ¿Y qué hacemos para que ese concurso sea realmente transparente y no se dé con los mismos funcionarios que ya estarían cuestionados por lo que hemos visto? Al momento que nosotros declaramos toda esta nulidad, atrás con las áreas técnicas, teníamos una visión de generar un espacio más participativo, primero para algo esencial, las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? El concurso. Si ustedes analizan las reglas del concurso actual, en cierta manera discriminan o excluyen a ciertas personas que potencialmente podrían entrar a una postulación real o a una oportunidad real dentro de este proceso. Ahora bien, usted ha mencionado algo en la primera pregunta, que es muy importante. Cuando yo detecto el 28 de octubre, ¿a través de qué? De una información que me presenta la directora de la Escuela de la Función Judicial, que pretendieron en su momento acceder ilegítimamente a la base de datos del concurso, inmediatamente puse en conocimiento la Dirección de Transparencia. Esto es uno de los problemas que tenemos casa adentro. Otro de los problemas, se lo acabo de mencionar al inicio de mi respuesta. Ocultan información, esconden la información, y es por eso, por este tipo de problemas, por la falta de recursos, por los casos que sabemos que se han mediatizado, metástasis, purga, plaga, en donde ciertos servidores judiciales, jueces, fiscales e incluso abogados han estado en una red de delincuencia organizada, afectándola y obstruyendo incluso la buena administración de justicia. Todos este tipo de elementos, más la falta de recursos, la infraestructura deficiente, infraestructura tecnológica obsoleta, todo esto es lo que a mí particularmente me ha llevado a decir que es necesario que la función judicial sea declarada en emergencia. Y emergencia no solamente, como lo escuché de un notable abogado que decía, no solamente para la contratación pública, de realizarlos a través de los procesos diferenciados que tiene la ley de compras públicas. Es un cambio profundo, profundo en todo sentido. Necesitamos entrar a una evaluación de todos los servidores judiciales, absolutamente todos. Y ojo, no solamente lo que establece la norma, ¿no? La evaluación de qué ha hecho en su actividad administrativa, jurisdiccional, sino entrar ya a profundidad. Es decir, buscar también qué posibles irregularidades encontramos en los patrimonios de ciertos servidores judiciales. Ya debimos empezar a hacer ese cambio hace mucho tiempo en el país, ¿no? La justicia viene deteriorándose desde hace muchísimos años. Ahora, ¿cómo explicamos que Yolanda Yupanqui, vocal del Consejo de la Judicatura, haya sido la única en tener una postura contraria a la mayoría del Pleno? Ella aquí en este mismo espacio dijo que ella insistía en que no había ilegalidades en el proceso de selección de jueces y conjueces. Yo respeto mucho a los criterios que emiten mis compañeras y mi compañero, el doctor Mer Benavides, dentro del Pleno. Yo respeto totalmente los fundamentos que tengan, pero yo no los comparto. Si es que no existía ningún tipo de problema, entonces, ¿por qué no se declaró en su momento la nulidad parcial? Existió un problema evidente. Tomamos una resolución. En este caso, existieron problemas. No creo que no se pueda decir en este momento que a un postulante que tenga 2, 4, 16, 24 puntos de más no sea un problema que ocasione el normal desenvolvimiento de una de las fases del concurso. Ojo, estamos hablando de la fase de méritos, más el problema que ya se había ocasionado con la nulidad parcial que en su momento generó la contratación de métricas web, que nos tocó también tomar esa decisión. Este tipo de circunstancias, sumadas tanto la nulidad parcial con esta fase de méritos, hemos visto que la afectación ya no solamente fue a la fase de confianzas, sino también a la de méritos. Entonces, la suma de estos dos problemas es lo que nos lleva, entre otras cosas que lo expuso el área técnica, a tomar esta decisión. ¿Cuándo se podría llamar a concurso? Porque también decía que Yupanqui que la primera acción era implementar la elaboración de un nuevo reglamento para el concurso, pero llamar a concurso con los mismos funcionarios sin depurar todo el sistema para que esto no nos vuelva a pasar me parece inútil. Desde que asumí el cargo el 16 de julio,
lo que yo he logrado durante este tiempo, y aquí sí quiero hacer una aclaración, cuando se habla de la cooperación internacional en este concurso, es por la gestión que particularmente me dediqué a hacer, a golpear la puerta de todos los organismos y cooperantes internacionales quienes nos apoyaron. Tienen certeza y tienen la confianza que nosotros queremos hacer de manera transparente este proceso. La cooperación internacional para nosotros, al menos eso es lo que yo considero, es un componente esencial en el desarrollo del concurso. Es esencial. Primero porque tienen la experiencia. Y hay que decirlo como debe decirse. La falta de credibilidad en la función judicial, lo sabemos. Tenemos una sombra de los ex vocales procesados en temas penales, jueces en procesos penales igualmente. Sabemos, yo particularmente lo tengo claro. Particularmente, eso sí, trato de diferenciarme con acciones que indican totalmente cosas a lo que antiguamente se venía desarrollando. Insisto nuevamente, la cooperación internacional es un fundamental para nosotros y desarrollar un proceso que tenga más técnicos, más capacidad orientativa en los criterios de cómo se desarrolla, pero sobre todo dar la certeza de que las fases se van a cumplir de una mejor manera. Justamente escuchábamos las sentencias en alguno de estos casos, del caso Metástasis, con el caso Purga también. Se develó una tremenda red de corrupción y de crimen organizado en la función judicial, tan grandes que incluso la Corte del Guayas, la Corte Penal del Guayas, se quedó con la mitad de los jueces, ¿no? ¿Se estima que todavía eso sigue pasando en la justicia? ¿Acaso que solo el caso Purga y Metástasis eran la punta del iceberg? La declaratoria de emergencia lleva de la mano una decisión muy importante. El análisis profundo de la situación real de lo que pasa en la función judicial. Insisto nuevamente, no solamente acudir a las unidades judiciales y saber que se están cayendo, no. El tema de analizar y declarar en emergencia significa estudiar cómo se encuentra el marco de la gestión procesal, de cómo se desarrollan las audiencias. Si el modelo de gestión actual responde a realidades, si faltan jueces, si no faltan jueces. A más de esto, quiero también indicarle, usted mejor que nadie sabe, que sigue adelante todas las noticias en el ámbito político, fueron causales de destitución el no realizar los procesos de homologación, de recategorización de los anteriores vocales. En ciertos casos es una lucha social que llevan los grupos o gremios de la judicatura que están agremiados de estos temas. Sin embargo, en algunos temas vemos que son desbalanceados. Lo que importa aquí es decir con claridad, hay situaciones de talento humano que nos permitirían incluso solventar la necesidad de jueces. ¿Cuál, por ejemplo? Recategorización. Los jueces no han sido recategorizados. Con esa recategorización, con un proceso de evaluación, de evaluar bien sus patrimonios, de verificar cómo está el tema de casa adentro con informes de sumario o inicios de no sumario, procesos investigativos, creo que nos puede ayudar un poco. No nos olvidemos que también tenemos otro problema, la falta de recursos. El presupuesto, es un tema importante. El presupuesto es definitivamente es muy bajo para nosotros solventar todas las necesidades que tenemos. Por eso, nuevamente insisto, miramos a la cooperación internacional como uno de nuestros potenciales aliados, más allá de lo que nosotros tengamos que hablar casa dentro de nuestro país con el señor presidente de la República, que obviamente tiene a cargo el ministro de Finanzas. Ahora, usted justamente había planteado que la visita al presidente de la República, plantearle estos problemas, fue enfático en el tema de que las dependencias del sistema judicial están en problemas. Ahora, ¿el Ejecutivo le ha dado alguna respuesta o es el Ejecutivo también? Sé que hicieron un recorrido y que en ese recorrido pues evidenciaron que hay falta de recursos hasta en material de oficina, digamos, ¿no? ¿Es el gobierno el que también tiene una responsabilidad ahí por no viabilizar rápidamente los recursos que necesita la justicia? Cuando me encontraba en el libre ejercicio, yo vengo de ese segmento a la presidencia de la Consejo de la Judicatura. Yo conocía lo que los abogados en libre ejercicio y al acudir a una unidad judicial conocíamos. Enviaban providencias diciendo que no existía papel para emitir la documentación. Hasta ahí es lo que sabía yo. Cuando uno ingresa a la función judicial y empieza a ver que la realidad es mucho más crítica. Nosotros llegamos en julio y dentro de los primeros 15 días vimos que el anterior director general había dado la priorización de pagar reparaciones económicas por $6 millones a 75 personas aproximadamente, entre ex servidores judiciales y actuales servidores judiciales, pagar reparaciones.
Cuando no hay prioridad del gasto y cuando se van a beneficiar solamente un segmento de personas, creo que ya la situación empieza a leer un poco mal. Cuando yo veo eso, digo, aquí no se va a hacer eso. Y lo que hicimos es que de esos 6 millones se hizo una redistribución del presupuesto a nivel nacional y empezamos a ir a territorio. Hemos ido a Manabí. En Manabí la situación es crítica. Si bien es cierto, nosotros debemos propender que el servicio que damos al usuario sea de lo mejor, también pensemos en el buen servidor judicial que tiene que pasar en la costa por esta situación de la emergencia energética. Sin aire, sin luz, los espacios de las unidades judiciales como fueron concebidas ya son obsoletas ahora. Hay hacinamientos de servidores judiciales. Nadie lo ha dicho esto. Nadie ha dicho esto. Los servidores judiciales tienen que estar 8 horas en espacios reducidos, sin ventilación, sin nada. Y el usuario que ingresa, posiblemente el abogado esté con su cliente 1 a 2 horas. Entonces, el ministerio, desde luego, ustedes saben mejor que nadie, hace la asignación presupuestaria. Y si hemos hecho aún no el pedido hacia la Presidencia de la República, justamente en esta semana estamos terminando de levantar toda la información técnica y financiera para presentar formalmente esta solicitud a la Presidencia de la República y tener un acercamiento y que conozca de cerca cuáles son las necesidades que tiene la función judicial. Son muchísimas, la verdad, en dinero, en personal, son muchísimas, en ética también, en mística de trabajo. Ahora, pedirle una visita al sistema judicial o hacer una visita por parte del presidente al sistema judicial, ¿no estaría enviando un momento tan político, un mensaje tal vez equivocado de intromisión a las funciones de la justicia en un momento tan álgido que estamos viviendo? Insisto nuevamente, la visita es de carácter formal para que conozca las necesidades de la función. La Constitución establece con diametral claridad que existe una independencia de funciones. Hay que llevar aparte los dos temas. En situaciones de presupuesto, el Ejecutivo, a través del señor Ministro de Finanzas, tiene la parte de asignación presupuestaria a todas las entidades públicas. Es algo que no podemos evitar y es una situación que debe confluir. Es parte de la dinámica administrativa, independientemente de las funciones que ocupamos. Sobre la situación política, y yo me hago a un lado, pero yo tengo que resolver y soy responsable de administrar la administración de justicia, de que la administración de justicia sea transparente, tenga los recursos, pero yo no puedo tampoco esperar en esta situación tan grave, cuando se van a sentar precedentes ya con fallos judiciales, de cómo el crimen organizado permeó a las estructuras judiciales que salen en estas semanas, y yo cruzarme de brazos y decir, ¿saben qué? No puedo hacer absolutamente nada. Hay algo que hacer y es necesario hacerlo. Cuéntele a la justicia entonces, ¿cuál es la salida que tenemos ahora para tener una justicia en la que podamos confiar? Insisto nuevamente, el nuevo concurso tiene que ser desarrollado en un espacio participativo con las reglas de juego. Deben todos los sectores inmiscuirse, aportar, y sabiendo que hay que dejar también las diferencias. No podemos dudar de que la sociedad ecuatoriana puede estar en un momento muy atomizado en términos políticos, pero cuando hablamos de la administración de justicia debemos arrimar el hombro, dejar de lado un poco las posturas políticas y hacerlo técnico. Es lo primero. Refundir toda esta situación de la corrupción es necesario, pero ¿cómo? A través de una reestructuración profunda de la función judicial. Insisto nuevamente, tenemos que llegar a estándares muy fuertes que nos permita incluso potenciales reformas legales en donde ya tendrá también la Asamblea que jugar su rol para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, que nos permita dar un marco normativo al Consejo de la Judicatura de tomar decisiones, como por ejemplo, hacer evaluaciones periódicas de los jueces, no estar esperando a que pase determinado tiempo, sino también crear parámetros que ya de manera clara la norma nos diga, ustedes sí pueden realizar conjuntamente con la unidad de análisis financiero, con la Contraloría, análisis aleatorios del patrimonio, situaciones que ya la dinámica de todo lo que ha pasado esta función judicial en este tiempo nos permita con normas legales y un marco normativo adecuado. Todo se escucha perfecto, pero ¿cuándo la ciudadanía va a sentir ese cambio en la justicia? Porque usted dijo algo y fue muy honesto al inicio de esta entrevista. Estoy claro en que la sociedad no confía en nuestra justicia. ¿Cuándo la sociedad va a sentir ese cambio, a empezar a notar? Nosotros particularmente hemos empezado. La directora de la Escuela de Función Judicial tiene claro el panorama de que en menos de 2 semanas se presentará por lo menos una hoja de ruta preliminar para el tema de la designación de jueces. 1, 2, en mi gestión he tratado de potenciar el tema antisoborno. Es la primera vez, después de lo que hemos pasado,
que se pretende ya, se ha lanzado un proceso de contratación para la ISO antisoborno 37001 en 2 procesos muy sensibles, control disciplinario y sorteo de causas. Temas muy puntuales. En cuanto al tema de lo que significa la posible intromisión del crimen organizado, nosotros tenemos convenios elaborados ya con la UAFE, con la UAFE, con el SRI y con el Ministerio del Interior. Lo que estamos haciendo nosotros es tratando de potenciar las funciones de la Dirección de Transparencia para que en los casos donde existen estos ruidos, en donde hay muchos intereses de los grupos narcoguerrilleros, narcoterroristas o de la delincuencia común, los activamos inmediatamente para que la actuación de los jueces sea lo más transparente posible. Y activamos obviamente los mecanismos de control de ser necesario, como es el control disciplinario. ¿Cuánto tiempo? Esperamos que en los próximas, el reglamento esté antes de los 90 días que tenemos, y sobre la base de eso es el primer hito. De ahí en adelante estamos atados a generar un cambio radical cuando tengamos los recursos necesarios para hacerlo. El estudio técnico que estamos levantando definitivamente va acompañado de un calendario que nos ayude a ver qué necesitamos. Insisto nuevamente, dentro del tiempo que usted me está consultando, la Asamblea Nacional en algún momento va a tener un rol protagónico. Necesitamos cambios normativos. Después de estos casos, metástasis, purga y plaga, necesitamos reformas de la función judicial, y esos tiempos ya no le atañen al presidente de la Judicatura. Y sobre todo para que los funcionarios de la justicia se sometan lo más seguido posible a análisis financieros y demás, para saber que siguen actuando de forma correcta, ¿no? Hoy por hoy la respuesta más clara, creo yo, de la crisis de credibilidad que tiene nuestra justicia es cuando vemos que cada vez son más los delincuentes linchados en la calle. ¿Por qué? Porque la gente dice, para que lo metan a la justicia y mañana salga de nuevo, para que esta justicia no me dé la respuesta que como ciudadano quiero. Entonces la gente toma la justicia, porque creo que eso es lo más palpable de la desconfianza, ¿no? Sabemos que el cambio de la justicia no es un asunto de meses, quizás no sea de un año, es un gran proceso, sobre todo si queremos cambiar la estructura, es un proceso, pero siempre digo yo, es preferible hacer algo a no hacer absolutamente nada. Estoy consciente que los cambios son necesarios, tomarán su tiempo, pero también hay actores que salen de la administración o que potencialmente nosotros podamos tomar las decisiones por ellos, entre esos, por ejemplo, en su momento, la Asamblea Nacional. Esperemos que haga su trabajo cuando lo tenga que hacer. Le agradezco muchísimo al doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por esta entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes. Notimundo a la carta.